Ya, perfecto. Y ahora cuando quiera, realmente. Creo que ahí debería estar compartiendo. No había alcanzado a abrir nuestro proyecto, pero por mientras que lo abro puedo ir conversando cuál es más o menos el problema. Fundamentalmente lo que pasa es que tenemos varios gráficos, varios trends en la interfaz y pasa que cuando cambio de pantalla el gráfico se reinicia en algunos casos, entonces quería saber si hay alguna forma de cómo relacionar. Entiendo que los data logs de los trends son como la parte donde se almacenan los datos que se muestran en el gráfico. Entonces, si hubiese una forma como de unir que dos gráficos trabajaran con el mismo datalog, no sé si me explico. El profe nos dijo que... Sí, por supuesto, sí, se entiende. Solo que al principio cuando mencionaron lo del historiador, yo pensé que se referían, digamos, a que pudieran apretar un botón y que se generara, digamos, por Excel un registro de todos los datos que se han realizado durante cierto intervalo de tiempo. Por eso al principio me confundí. Pero si es eso, no hay ningún problema. Primero... Sí, creo que el Esteban utilizó la palabra historiador, pero no era la más precisa en realidad. Sí, si no es problema, primero me gustaría que me mostrara tu datalog. Un segundo. Parece que se me quiere quedar pegada esta cosa. Sí, hay que tenerle paciencia, ¿no? Sí. Ah, y otro problema que varios grupos tenían era que había un comportamiento erróneo en las válvulas cuando se pasaba manual. El profe nos hacía cambiar el valor de una de las válvulas manualmente y después volver automático, y había un valor que volvía el que estaba antes de cambiarlo a manual. Creo que era el set point, no estoy seguro. Ya, ¿de casualidad a su grupo le pasaba, no? Sí, a nosotros también. Ah, Quizá ya, otro grupo puede entonces... complementar un poquito más sobre cuál es exactamente Sí, el problema. pero lo vemos Hola, Esteban. con tu código PID. Pero primero veamos lo del datalog. Sí, disculpa que está pegadísima esta cosa. Sí, después igual estoy viendo de abrir el mío. A lo mejor alguien podría ver el otro tema por mientras que se carga esta cosa. Para no perder tanto tiempo, digo yo. Pero mira, Julián, deja de compartir pantalla un poco para que no se te pegue tanto, quizá. Bueno, Y yo voy a explicar, o sea, voy a volver a explicar lo del datalog mejor si ya tengo claro cuál es el problema. bueno. Voy a esperar que... porque a mí también se me está pegando. Oh,
Creo que ahora me anduvo Factory Talk. Si quieres puedo poner el mío de nuevo. ¿Aló? Se te escucha bien. Ah, genial, que se me había quedado pegado, me asusté. Ah, bueno, eso. Sí, mejor comparte tu miento. Ya, Ah, no, ya, pero filo. Mejor. ya. Ah, ya. Creo que con Datalog te referías a esta parte, ¿cierto? Sí, partamos con eso. El maximum data points, en vez de 1000, deberías tener 300.000, que es el máximo. Partamos con Ah, eso. ahí está. Ya, lo siguiente, path, eso se deja así. Y en log triggers, damos log triggers, en vez de 10 segundos, deberías tener 10 hundreds. En vez de. No, déjalo en 10. Y Ah, en vez de ya. seconds, pincha, sube, déjalo en hundreds. Que eso sería como. O sea, 10 centésimas. O el otro hubiera sido dejarlo en 100 milésimas. Pero en este caso, Ah, me acuerdo. lo mismo. Creo que esto lo habías explicado en otra ayudantía, creo, ¿cierto? Sí, pero es que muchas aplicaciones quedan entre medio, entonces entiendo que. Y Sí, creo creo que que en su momento, como expliqué una parte, pero me faltó explicar otra, y luego en la me pasó. siguiente Sí. ayudantía lo expliqué completo. Ah, bueno, igual ahí parece que no tienes agregado ningún tag. Entonces tienes que pinchar los puntitos, el 3 puntos, Sí, creo que no. y lo típico es buscar, y ahora tienes que buscar todos los tags que tú quieres graficar, que como digamos por regla general siempre va a querer como mínimo los setpoints de cada uno de los lazos, los accionamientos y la variable de proceso. Eso sería como por regla Ah, ya. general. Sí, creo que no tengo corriendo el RC Logics. Entonces tengo que agregar los tags en esa parte. Sí. Los seleccionas todos y luego tienes que presionar el botón que dice Add, de añadir. Y así todos quedan. Porque si no, no vas a ver qué tipo de variables tienes que ir guardando. Claro. Y los que tengo que... Son los de las válvulas, me imagino. Todos los que utilizo en los otros trends. Sí, aprieta clic derecho en CPC, refresh all folders. Ah, bueno, y también show server names. No sé si es que eso también puede ayudar. Sí, yo creo que hay que ver quizá acá. No, sí, en CPC presionar show server names. Ahí. No, en el otro, RC Links Interface. Sí, no sé qué pasa, debería salir de acá, pero vale, ya te entendí la idea, tengo que agregar los tags, vale. Y después de eso tengo que agregar otra cosa en los trends individuales, una vez que ya hago Ah, esta sí, parte. sí, espera un segundo que quería acordarme algo chivo porque recuerdo que había que agregar. Sí, tienes que ir a Startup, colócale un nombre. Ah, es porque no hay tags. Ah, ya, bueno, no importa, no importa, pero ya que sé cómo hacerlo después. Ya. Lo siguiente en Startup, donde está la banderita verde, ahí donde dice Data Login, tú tienes que seleccionar tu Datalog. Ya, vale, cuando lo haga bien. En este caso no tienes Datalog y luego si podrías ir a un trend de tus gráficas. Ujú. Mm,
hazle doble clic. Bueno, propiedades también se lo mismo. Pens, que está en 100 milisegundos. Y ahí donde dice Datalog Model, ahí tú seleccionas tu Datalog. En cada uno de los trends. Ahí abajito, Aquí. ahí. Ya. En Y este aquí tengo caso no que... tienes, pero esos son los 3 pasos que tienen que seguir. Crear el ya. Datalog adecuadamente, o sea, con la cantidad máxima, el reseteo, o sea, no reseteo, pero el muestreo adecuado y seleccionar todos los tags que ustedes quieran graficar. Luego en el startup, la banderita verde, tienen que seleccionar su datalog para que se lo reconozca. Y luego en cada uno de los trends tienen que ir a Pens y seleccionar en Datalog Model su datalog. Y con esos Ya, 3 sí. pasos debería funcionarle. Si no Ahora les que me acuerdo. funcionara, lo típico de quizás reiniciar la máquina virtual porque quizás le está dando un problema con los tags o algo parecido. Ya, vale. Muchas gracias. Ahora que me acuerdo, esto creo que lo vimos como en la segunda ayudantía y lo pasamos de largo. De menso nomás. Sí, Vale. sí, es que en la segunda ayudantía lo preguntaron, pero por lo menos yo lo tenía contemplado para la tercera ayudantía, entonces no lo tenía tan fresco. Entonces por eso no me Claro. acordaba, me faltaba como un paso para que tenerlo listo. Sí, ahora sí me podrías mostrar tu Ujú. código PID. No sé si alguien, si ahora vemos el tema Sí, es que del automático manual. te entiendo, pero me Sí, gustaría ver tu código para hacerme una ayuda. claro. Si puedes bajar. Flujo. Espero que se vea en su pantalla. La verdad es que quizás se vea muy chico. No, sí se ve bien. O si quieres que se Ya. vea más grande, mira, haz clic derecho en la zona blanca a la derecha del texto Ajá. estructurado. No, más a la derecha, como donde no hay código. Ahí Sí, sí. sí. Propiedades. Propiedades, me imagino. Quiero decir, no, opciones. Sí, tienes que pillar opciones. Ahí donde dice Structured Text, más abajo, ahí. Y ahí puedes aumentarle el Aquí. tamaño. Sí. 14. ¿Sí? Entonces, abajo, donde salen las opciones. Ahí creo que se ve. Sí, baja un poco. Ahí. Sí, sí es uno. Sí, aquí le agregamos un switch para activar el setpoint tracking, que creo que eso había que hacer. O quizás hicimos pura tontería en esta parte. No sé, es que quería tener. Yari, ¿podría hacer una prueba? Sí, claro. Eh, creo que sería mejor hacerlo acá en RCLogix en vez de Etherpad también, Sí, como tú quieras. sí, es que es como algo bien puntual que quiero ver. O sea, me gustaría que hiciera el ejemplo de esa situación que dices que pasa. Sí, creo que fue en el lazo de flujo creo que lo hicimos nosotros, que cambiamos el modo automático manual. A ver. El setpoint tracking supongo que está activo. Sí, pero igual lo puedo revisar.
Entonces, si no me equivoco, lo que el profe hizo fue cambiarlo de modo a manual y después cambiarle la válvula, digamos, 25. ¿Podrías revisar también el FT01? Simplemente para... Seguro. Y después volvimos a automático y aquí pasó algo que no tenía que pasar. Eso que la válvula vuelve al estado que tenía antes ya. de cambiar a manual. Creo que ese era el problema que trajo. No, sí, entonces en ese caso, si puedes ir a tu código de PID, flujo, presionar el papelito con el lápiz que hay arriba, en la barra, ahí. Quiero que pruebes, a ver, sí, si puedes subir un poco en el código, un poco más abajo. Sí, ahí donde dice if switch automático manual de flujo, then UDK. ¿Esta parte? No, más arriba. Ese. Prueba quitando el switch automático manual. O sea, quita el if, then y el end if. Porque lo que se me ocurre es que debido a eso, básicamente te va a quedar el último cálculo de UDK. Y el último cálculo de UDK sería el necesario para dejar el setpoint en donde está actualmente. Entonces, cuando tú cambias a manual, ese valor se va a quedar porque no se va a seguir calculando. Y luego cuando vuelve a automático, se va a volver a utilizar ese mismo valor que te lo lleva directamente al accionamiento como estaba originalmente. Entonces se me ocurre que quizás era eso. Lo corro Probamos. para... Vale. No, o sea, antes tienes que... Guardar, ¿no? Debería haber salido una... No, oh, qué raro. Se ve distinto. No, el papelito con el lápiz, vuelvo a presionarlo. A ver. Ah, sí, es que estás offline. Ah, ya. Sí, pensé que Ah, tenía sí, que pues que cambiarlo offline para... la gracia del papelito es para hacerlo mientras está corriendo. Ah, no tenía idea. Vale, vale. Lo corro de nuevo entonces. Sí, descárgalo. Vale. Ya, sí, ahora necesito... Vuelve al PID. Y ahí, en la misma barra en la que estabas antes, esa, el de al final. Derecha al final. Ese, presiona. Porque ahora mismo estás en otro modo y presiona así. Estás en el modo de edición. Ahí sí. Ahora está. Ah, Por eso me preguntaba por qué había desaparecido esa barra. Pero ahora ah, puedes simular. Es básicamente con esto puedes. Mientras está en remoto. Mientras se está ejecutando el código, lo puedes editar. qué buena. No tenía idea. Ya, ahora run. Y ahora probemos de nuevo. Cambio a manual y ahora cambio la válvula. Ahora vuelvo a automático. Ya, ahí Me sí. temo que persiste aquí Eh, el cambio. Sí. vale, ¿Qué cosa, vale. José? No que
con mi grupo logramos, no sé si arreglar ese problema, o al menos, no sé, pues haciendo el cambio logramos hacer que se quedara ahí mismo. ¿Y cómo lo hiciste? Ahí mira, Julián Miranda, el PID, al de flujo cualquiera. Mira, baja casi al final, donde dice enviar resultados. Es que hay una línea que dice FB02 igual FB02. Y eso lo cambiamos a UK igual Está. FB02. Esa línea la cambiamos. En vez de FB02 igual al Qué FB, inteligente. el UK igual al FB. Bueno, el que se dio cuenta fue el Mati Barriga, así que. Pero al menos sí, no sé si el comportamiento. Al menos se queda ahí mismo, que era lo que quería el profe. Bueno, a ver. Ahí funcionó perfecto. Muchas gracias, José, y tu grupo. Bueno. Creo que eso resolvería el problema que había quedado pendiente. No sé si alguien más quiere agregar algo o si no, para que otras personas puedan hacer sus consultas. Bueno, entonces procedo a dejar de compartir. Sí, después. Gracias, Julián. Si al Gracias a final ti. esto le sirve a todos. Ujú. No sé si es que tendrán más dudas o algo que el profe le haya mencionado que deberían solucionar. O sea, aparte simplemente ir avanzando un poquito más, ir agregando más cosas de a poco. Si no les queda tiempo. Había un problema, no, o no sé, que el profe encontraba raro que por ejemplo el scan time promedio fuera más bajo de los 100 milisegundos. Eso como que el profe lo encontraba raro. No sé si es que, porque yo creo que fue la ayudantía 6 o la 7. Mi código originalmente no estaba bien y lo reparé. No sé si es que la vieron, esa. Pero aunque también lo puedo explicar aquí. Creo que era este. A ver, voy a compartir pantalla. Sí, es que yo creo que probablemente como yo tenía el código original, que realmente el error que tuve y que recién ahora me di cuenta, era que habían algunas variables que por error las coloqué como para que fueran, ¿cuánto se llama? Eran esas variables locales. Y el problema que tenía eso es que yo las, digamos que las asignaba una vez, pero no las seguía asignando en cada una de las ejecuciones del código. Entonces, digamos, la primera vez que la ejecutaba tenía un valor, pero la siguiente ejecución valía cero. Creo que era eso. ¿No? Quizá me refiero a otro código. Scan. A lo mejor hago la prueba. Sí, eso está bien. Eso no hay problema. Descargar.
Main task, main routine. Para un poquito. Esto no lo podía. Afilo para tener más espacio. Ahí. Sí, ahí sí. No. Ah, ya no. En este caso no lo había arreglado. Ya, sí, voy a revisar un segundo. Gráfica. Line. Definición. Ah, sí, era esto. Era que yo pasé a ser como variable sin darme cuenta. Disculpen. Ahí sí. Sin querer hice contador una variable local. Y un local tag. Y el tema que tiene eso es que los local tags se generan cada vez que tú llamas a la función. Porque si no se podría pasar de que, digamos, si la llamas más de una vez, los local tags de un llamado se confundiría con el local tag, entonces es una variable que se genera por cada llamado. Y el problema que tiene eso es que, digamos, la primera ejecución se asigna, pero la otra siempre hay que volver a asignarlo. Entonces, lo que yo tengo aquí de contador es igual contador más 1. Como contador o sea, no le asigno un valor o no es ninguna entrada. Eso hace que esto prácticamente sea 0. Entonces esto no, no funciona bien. Entonces el arreglo al final, si no me equivoco, era cambiar contador, contador, y en vez de una local tag, hacerla un in-out. O sea, también podrías técnicamente hacerla una, ¿cuánto se llama? Una entrada y luego hacer otro contador. No tendría mucho sentido. Lo hace in-out básicamente porque es una variable que se suma a sí mismo. Sería la razón. En este caso, sí, y scan time acumulado también, si no me equivoco. Porque... Sí, porque pasa lo mismo, porque esto se resetaría. Si hubiera tenido, digamos, una variable intermedia que, digamos, scan time momentáneo es igual scan time acumulado de entrada, ahí sí podría usar un local tag, pero en este caso no tenía sentido. Entonces si hago estos dos in-out, voy a la definición, no hay ninguno, me aseguro que todos sean requeridos y visibles. Contador, scan time acumulado, la scan time, from scan type, que este debería ser una salida. Tint, real. Voy a ponerlo real. Sitio flotante, contador. La scan tiene que ser tint. Creo que con eso estaría bien. Y ahora añadir la variable flujo y scan time. Scan time acumulado guión bajo flujo. Voy a probar si funciona bien. Ah, espera, me mandó un error. Ah, es porque eso.
Tengo que cambiarlo en todos los contador bajo y crearlos, por supuesto. Okay. Okay. Ahí sí. Sí, la ñ no está. No la acepto. Contador bajo temperatura. Bajo temperatura. Se crea. Creo que en una como de las canchas acumulado o contador, ¿hay en ese? ¿No? ¿Sí? Ahí en ese está con mayúscula la C. Sé que. Sí, no hay problema. Sí, lo hice apurado nomás para no hacerles perder más tiempo. Obviamente ustedes no van a copiar exactamente el mismo nombre, sería un poco sin sentido. No lo decía si Quiero ver. quería verificar más adelante algo. Sí, después, igual gracias al comentario. Hay también una pregunta que no se me ocurrió recién, pero ¿verdad que les cantan cuando uno lo quiere ver como como en la gráfica? No a través del RCLOIC, sino del otro programa, me olvidé el nombre. En el Factory Talk. Factor Dog, ¿verdad que como con los threads se puede siempre como poner cuál como el muestreo que está en todo en 0.1? Ya. ¿Qué pasa si el muestreo hay un muestreo más chico que es 0.05? ¿Qué pasa si se cambia ese? ¿Se mostraría mejor? Pero ¿a qué quieres cambiar el muestreo? No, no el muestreo, sino cómo se ve la actualización. Ya que en el Factory Talk se puede, porque antes había el problema de los threads que eran como muchas Sí. líneas rectas. Sí, por eso es que el tema, si no mal recuerdo, es que si lo pones menos de 100 milisegundos da un error de que superas el mínimo dado el programa. O sea, podrían probar hacerlo, pero realmente no hay mayor beneficio. O sea, si encuentran que no le entrega un error y se ve mejor, no hay ningún problema, yo creo. Si al final es como el programa va recolectando los datos. Ahora quizá la desventaja sería que se quedan con más rápido se quedan sin memoria el data, pues. Quizás sería lo único, porque están recolectando más muestras. El doble. Sí. Ya, bueno. Gracias. Sí, ahora 90, 300. Sí, ahí debería estar funcionando bien porque si se dan cuenta, normalmente el scan time máximo va a ser un valor más alto debido a la primera ejecución y luego son valores que se van repitiendo, que son más cercanos. Pero en este caso el valor de scan time promedio tiene más sentido que antes porque debido al error que yo tenía anteriormente, lo dejaba siempre fijo como 200, pero no tenía sentido de que teniendo valores distintos constantemente, se diera siempre que el valor fuera 200. Quizás cuando ya hay un valor extenso, ahí si es que se genera un scanting más elevado, no haría tanta diferencia, pero en este caso no tendría mucho sentido. Pero ese es el arreglo, porque ahí sí da, si se fijan, se nota que va calculando constantemente que se generan variaciones leves. Oye Alejandro, ¿y ese scan time en qué unidad de medida está?
Me refiero como microsegundos, milisegundos o alguna otra. Si no me equivoco, diría milisegundos. Podría revisar. Factory Talk. Cancelar. Sesión flujo. Sí, pero sobre el scan time realmente no hay. O sea, los resultados que le entregan son del programa, entonces no hay mucho que ustedes puedan alterar realmente. Aquí. Sí, por lo menos yo lo dejaba en milisegundos. Que por lo que le entendí al profe, yo por lo menos, es que se supone que si uno tiene un tiempo muestreo y el scan time es superior a eso, significa que el programa no se está ejecutando con ese tiempo muestreo, sino que estaría ejecutando como con un tiempo muestreo mayor y eso igual sería un problema, se supone, para el programa. Ya. Mm, Oye, según lo que sale en los manuales, debería estar en microsegundos. Todo lo que tenga que ver con scan time. ¿Sí? En microsegundos, sí. Ya. Entonces, probablemente en microsegundos y básicamente sobra bastante, muchísimo tiempo entre medio. Ya. Si es que, siendo lo más honesto, esto nunca nos lo explicaron completamente, por lo menos el año pasado. Porque en general el profe no le da mucha importancia, ya que era, o sea, era un valor que entregaba el RS Logix, pero no era como que le daba más. Quizás esta vez le dio más importancia, igual debido a que el curso es más grande, probablemente. Y también porque en el caso del año pasado, normalmente lo que teníamos eran las revisiones semanales que se realizaban en la ayudantía, igualmente porque éramos un grupo más reducido, éramos como tres grupos. En cambio, en este año, como son varios grupos y para no básicamente casi perder casi toda la ayudantía, el profe está haciendo las revisiones por su parte, entonces igual entiendo que se esté percatando de más cosas. Pero buen dato, Roberto, muchas gracias. Por lo menos yo nunca había encontrado ese dato. Creo que hasta podría revisar. Cerrar aplicación. No. Pero quizás yo era el que estaba mal realmente. Entonces. Y entonces supongo que de los que están ahora en la llamada, ¿ninguno ha tenido problemas con la máquina? ¿Algún error extraño? ¿Algún problema que no ha podido encontrar solución hasta ahora? En su momento tuvimos un problema con lo mismo que te pasó a ti, Alejandro, sobre el tema de las conexiones de las variables. Y al final lo habíamos ¿Ya? hecho por Ethernet, pero lo pudimos hacer por chasis. Así que ningún problema. Ah, ya. Bueno. Lo estuvimos haciendo como la mitad del ramo por Ethernet y después no funcionó por el chasis. No, sí, en mi caso yo me di cuenta ya después que había terminado el ramo y todo. En realidad, cuando empecé a hacer la ayudantía de laboratorio de aplicación. Porque realmente, o sea, marginalmente debería generar una diferencia, pero por lo menos en el caso de la simulación no era tanto. Y esto ya se pegó.
Ah, perfecto. Genial. Solo confirmo por completo. Ah, esto se pegó. Disculpen. Sí. Interesante. Ya, genial. Ese es el manual del RC Logic, supongo. Sí, lo mando por el grupo igual, si acaso. Sí, estaría bueno. Sí, Vale. es que típico que cuando hay una función que uno no cacha bien cómo funciona, todo resulta útil. El tema es que se me había olvidado por completo. Y creo que el que yo pillaba siempre estaba en inglés y era estaba como súper mal explicado. Bueno, ahí se cerró. Bueno, o no. Ya, filo, se pegó. ¿Algo más de casualidad? Si no, lo podríamos dejar hasta aquí. ¿Qué prefieren? No tengo más dudas, Preci. Todo claro. Ya, Gracias. bueno. En ese caso yo creo que lo podríamos dejar hasta aquí y recordarles que, bueno, obviamente las semanas siguientes, semana de receso, pero si es que fuera necesario me pueden enviar mensajes por WhatsApp o por Teams preguntando, por último para coordinar alguna reunión, simplemente para resolver algún problema, alguna duda que tenga. Y eso más que nada, creo yo. Vale, gracias Alejandro. Chau, chau. Ya, nos vemos en Alejandro, 2 semanas básicamente. Que les vaya bien. Gracias, chao. Chao, gracias.